Vamos a ir al Salmo 119. Vamos a meditar brevemente en alguna de las porciones de este Salmo. Una de las cosas que podemos encontrar es que las letras también son números y que las letras también tienen significado, la letra hebrea. Así que la palabra que nos toca ahora en el versículo 33, es la letra, pienso que se lee Ji, H-E, por lo menos es lo que he leído, que probablemente se lea de esa manera. La letra simboliza o es simbolizada en su estructura, en su dibujo, por una ventana. Algunos piensan incluso que pudiera llegar a ser un vidrio o lo que sería todavía más cercano, un espejo. La ventana sería la entrada de la luz a un lugar. Y sin la palabra de Dios no hay luz posible para el alma. Así que cuando miramos este pasaje, podríamos perfectamente llevarlo a ese pensamiento. Recuerden, cada versículo comienza con esa letra, por lo que aún esa letra, cuando está dentro de una palabra, está, por ejemplo, dentro de la palabra Jehová. Cada versículo empieza con esa letra, podríamos tomar esa forma de verlo, Dios iluminando, Dios abriendo una ventana, Dios reflejando su luz para nuestro bien en la palabra de Dios. Así que cuando leamos, y si es fácil ahora, ¿no? Si ustedes googlean y buscan la letra H-E en español o en hebreo, y buscan qué significa, probablemente en cada una va a tener un significado. Y es importante que lo tengamos en alguna medida en cuenta, ¿sí? Así que la letra es número, y esa letra tiene también algún significado. Interesante, ¿no? No ocurre con nuestro idioma. Salmo 119, vamos a comenzar con el versículo 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Va a ser un breve repaso porque lo estuvimos viendo el viernes. Así que vengan el viernes que hay parte de esta enseñanza también. La palabra enseñar significa básicamente señalar, informar, instruir, y tiene la idea, este uso de la palabra enseñar, de que Dios arroja la verdad delante de un estudiante. Alguien que está dispuesto a aprender, la palabra de Dios está derramada delante de él. Esto nos enseña varias cosas. Si bien hay porciones que son difíciles en la Escritura para entender, la inmensa mayoría de la Escritura, el creyente puede comprenderla. Lee y sabe de qué se está tratando. Hay mandamientos muy simples por los cuales el Hijo de Dios debería guiarse. No hay forma de escapar de ellos. Enséñame tus estatutos. Estatutos son palabras firmes que no varían en el tiempo. Algunos de ellos. Honra a tu padre y a tu madre. Eso no va a cambiar nunca. No va a cambiar nunca. ¿Es claro eso para nosotros? Es clarísimo. La obediencia a los padres. El esposo que debe amar a su esposa. ¿Es claro eso? La esposa que debe respetar a su esposo. ¿Es claro eso? Así que Dios ha dado mandamientos, ordenanzas, que son los que el salmista quiere perseguir. Enséñame. Están delante mío. Ayúdame a que esos puedan ser cumplidos en mi vida. Dice que resolvamos los problemas bíblicamente. Dice que no seamos chismosos. Dice que nos amemos los unos a los otros. ¿Es claro eso? ¿Hay alguna duda en cuanto a estas cosas? No la hay.
Así que la palabra enseñar quiere decir que Dios ha derramado su palabra clara delante de nosotros. ¿Hay fallas en la palabra porque no la entendemos? No la hay. Falta nuestro entendimiento y nuestra necesidad de querer entender delante de nuestro buen Dios. La palabra camino, ya lo hemos hablado alguna vez, ese lugar, esa senda por la que caminamos, por la que andamos, es un estilo de vida que para el Hijo de Dios debe ser un estilo de vida bíblico. De estas cosas que hablamos recién, que no cabe ninguna duda que son algunas de las que debemos cumplir. Estatutos, ya hemos hablado de ellos, esa palabra firme que Dios ha dado para nosotros. El guardar, proteger, mantener, obedecer, observar la palabra de Dios. Así que los guardaré. Si tú me enseñas, si yo puedo tomar, que es posible, siempre, esa palabra clara de Dios, entonces los guardaré, los observaré. El deseo de aprender se encuentra con un deseo igual de hacer lo que se aprende. Así que, si hay un verdadero deseo en nuestros corazones de aprender, debemos agregar el mismo deseo para obedecer, para hacer. El salmista estaba dispuesto a eso. Los guardaré. Hasta el final seguiré en estos mandamientos. En Mateo capítulo 28 el Señor nos da también mandamientos muy claros. Y de hacer discípulos. Enséñenles que guarden todas cosas que el Hijo de Dios debería perseguir porque es claro en la Escritura. Versículo 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Cuando el Hijo de Dios va avanzando en el conocimiento de la Escritura, de la palabra de Dios, va a requerir de más y más entendimiento o discernimiento. Discernir significa dividir entre dos cosas. Así que yo tengo dos cosas delante de mí y yo puedo entrar en la palabra de Dios y entender qué es lo que debo hacer. Tengo la herramienta para hacerlo. Dios no me ha dejado, hay una palabra muy antigua, a la marchanta. ¿La conocen? No nos ha dejado la suerte, nos ha dejado la Escritura clara para que nosotros la obedezcamos. Hay muchos pasajes de la Escritura en cuanto a que muchas veces no hay un entendimiento claro. ¿Ustedes recuerdan cuando Pablo habla con las iglesias, con los pastores, y dice, miren que de dentro de vosotros van a surgir los falsos? Dice que van a querer destruir el rebaño, ¿se acuerdan de eso? ¿Sí? O sea que si no hay entendimiento, no sabemos discernir correctamente, podemos incluso llegar a dividir una iglesia. No sería la primera vez que ocurre, ¿no? Lamentablemente. ¿Por qué? A veces falta un discernimiento. Tengo dos cosas delante de mí. ¿Cuál voy a tomar? Necesito saber discernir bien el camino que voy a tomar. En 2 Timoteo 2:15 dice la palabra de Dios, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa o traza bien la palabra de verdad. Y literalmente es que corta bien la Escritura, que sabe discernir, que sabe trazarla. Y debemos llegar a ese punto para no fallar. Dame entendimiento, ayúdame a ver aquello que debo hacer y aquello que debo abandonar. Entonces guardaré esa ley de Dios. Perdón que ando medio perdido. Los hermanos en la iglesia de Berea, los creyentes de Berea, los estudiantes en Berea, ellos escuchaban aún a los apóstoles, pero ellos iban a comprobar si lo que ellos decían era verdad. ¿Cómo podían hacerlo sin discernimiento?
El asunto es que eran estudiantes de la Escritura y deseaban conocer la verdad de Dios. Y seguramente de ellos salieron tantos y tantos maestros. No podemos conformarnos con menos. Observar, aquello que significa mantener o proteger, es una palabra que nosotros deberíamos mantener también en nuestro corazón. Dame entendimiento y guardaré tu ley. La cumpliré, la observaré. Será importante para mí. ¿Recuerdan el Salmo 1:1? Feliz aquel hombre que no va descendiendo en su proceder delante de los incrédulos, al punto que ya es uno de ellos. Aquel que puede discernir, que puede ver entre el bien y el mal y hacer lo que a Dios le agrada. Eso deberemos perseguir. No se trata de si puedes, sino ¿qué harás? ¿Lo harás? Porque es evidente en la Escritura que podemos hacerlo. Dios nos ha dado toda la herramienta para que sea guardada su palabra y dice incluso, la cumpliré de todo corazón. Nos gozamos cuando estamos obedeciendo a Dios, disfrutamos cuando obedecemos a Dios. Versículo 35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Acá no hay una batalla de voluntades, acá hay una sola voluntad. Es en la Escritura que tengo mi voluntad. Así que el salmista está diciendo, no es que quiero hacer mi voluntad, sino que voy a tu palabra para saber cuál debe ser mi voluntad. Tiene que estar apegada a la Escritura, a la palabra de Dios, sin duda alguna. Así que cada vez tras vez, el salmista estará diciendo, aun cuando flaquea, no quiero hacer lo que quiero hacer lo que tú me pides que haga. Así que voy a tu palabra, vuelvo a ella. Mi rostro se vuelve siempre a la Escritura. Guíame por esos mandamientos. En ello encuentro tu voluntad. El deleite significa encontrar placer, estar complacido, tener afecto por algo, desearlo, elegir, inclinarse hacia ello, es que hay una atracción fuerte. Ayer nuestro hermano Santiago nos haría bien a todos venir un poco más seguido los sábados. Estuvo dando sobre un tema que es lamentablemente muy frecuente en la juventud, que es acerca de la pornografía. Y ensucia la vida, la inmoralidad ensucia, enchastra la vida, la fracciona, la destroza. Pero el deleite que produce se va muy rápido. Nunca se encuentra satisfacción, jamás. Pero sí podemos deleitarnos desde nuestros corazones en lo que Dios tiene para nosotros. Allí encontramos nuestra voluntad, nuestro proceder, nuestro andar que Él quiere para nosotros. Él ya había dejado claro en los escritos anteriores que Él quería hacer la voluntad de Dios, que Él guardaría los mandamientos de Dios, que Él los memorizó, los recordaba para eventos en los que debía rápidamente salir y gracias a Dios podía tener esa posibilidad. Los memorizó. Pide a Dios que le enseñe, afirma su deleite en la palabra, medita en la palabra y ahora está pidiendo, y en muchos casos, ayúdame a entender, ayúdame a entender. La palabra de Dios debería deleitar nuestros corazones de tal manera que sería ella y solo ella nuestro principal deleite. Gozarnos en hacer lo que Él está diciendo, lo que Él nos está ordenando. Entonces, ¿es mucho trabajo deleitarnos?
Es una pesada carga ir a la palabra de Dios para ver las maravillas de Dios para nosotros. Ese yugo que pudiéramos tener me irrita, me cansa. Otra vez tengo que ir a la Biblia, otra vez. Y ya lo hacemos de una forma religiosa que no tiene ninguna vida para nosotros. ¿Entiendes que hay situaciones en la vida que no son divertidas? Y que la Biblia no es un libro para divertirnos, es un libro para disfrutar, para deleitarse y para vivirlo. Si lo entendiéramos bien, seguramente habría más temor a Dios en nuestros corazones. Salmo 119, versículo 36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. La palabra inclinar es doblarse, es hacer que algo ceda. Así que inclinarse es doblarse y tendrá que ver con el orgullo que tiene el cristiano que le mantiene durito sin doblegarse ante la palabra de Dios. El renegar contra ella, el mal entenderla, por lo tanto mal practicarla, el no pedir a Dios que me sujete a ella de tal manera que realmente no importa si no me gusta, simplemente doblégame ante tu palabra. Quiébrame ante ella, quiebra mi obstinación y ayúdame a inclinarme a tus mandamientos. Es como si la Escritura fuese puesta sobre tu cabeza, sobre la mía, y empezara a humillarnos, a doblegarnos. Y aunque esto quiera decir que vamos a tener que quebrantarnos a lo sumo y humillarnos a lo sumo. Es ahí cuando la palabra va a ser un efecto mayor en nuestras vidas. No se trata solo de hacer la verdad. Básicamente todos podríamos decir, yo puedo hacer lo que Dios dice, ¿no? Pero también se trata de ser quebrantado, inclinarse ante sus mandamientos. Es definitivamente para el salmista un asunto de soberbia, de falta de humildad, porque seguramente habría etapas en su vida que el orgullo no le permitía doblegarse. Conocía la verdad, la sabía muy bien, podía incluso discernir entre lo que estaba bien y lo que estaba mal, pero le costaba mucho lo que esencialmente probablemente nos pueda pasar a cada uno de nosotros, al menos en algunas áreas. Humildad. Y Dios realmente humille nuestras vidas. Podemos decir esto delante de Dios y tendríamos que temblar. Porque si de verdad pidiéramos, inclíname, humíllame delante de ti, las cosas que van a pasar no las podemos predecir. Si de verdad lo pedimos. Si dijéramos con todo nuestro corazón, quebrántame, soportaría lo que fuera, solamente quiero andar en tus mandamientos, tenemos que esperar mucho de Dios. Mucho trato duro en nuestros corazones. Pero es buena oración, inclíname. Aquí el salmista veía su propio mal en su corazón. Ayúdame a que esto ocurra, hazlo tú, porque mi corazón necesita ser quebrantado por ti. La palabra codicia que usa aquí, o avaricia, significa saqueo o ganancia deshonesta, injusta, o lucrar con alguna situación.
Esto sí que es malo. Esto sí que es malo. Esto, por supuesto, que puede y podría aplicarse fácilmente a toda la parte material, pero no tiene que ver solo con eso. El hombre codicia a aquellas cosas que básicamente no le pertenecen. Entonces, ayer hablamos de alguien de aquí, de la zona, que decía, ¿cómo si no trabaja tiene terrible auto, no? Comentaba alguien. Bueno, ¿no estaré codiciando el auto de esa persona? ¿O estaré codiciando la riqueza de alguien o la posición de alguien? En 1 Timoteo 6, del 6 a 10, lo pueden leer después. Allí Pablo habla de esto, dice, de gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Esto es para las cosas materiales. Pero también podemos y debemos darle una aplicación para los asuntos que son espirituales. Como hijos de Dios, podríamos orar, deberíamos hacerlo, que nuestro corazón sea inclinado hacia su palabra y apartado de cualquier forma de codicia o de avaricia. Todo hijo de Dios solamente va a poder vencer codicias cuando valore realmente lo que Dios le ha dado. En su espíritu, en su alma y también en lo material. Así que la piedad, el contentamiento del que habla Pablo, el asunto de que mi temor a Dios, mi reverencia a Dios, tiene un sentido de tanto agradecimiento, que está bien, Señor. Has querido darme la eterna salvación, ayúdame a valorarlo. Ayúdame a que esto sea el norte que me dirige y no mirar a mis costados a aquel incrédulo o creyente que parece que la pasa bien. Gracias a Dios, que la pase bien el incrédulo y el creyente. Ayúdame a contentarme y a ser buen administrador espiritual y material de mi propia vida. Seguimos intencionalmente las Escrituras en todos esos asuntos. ¿Cómo gano? ¿Cuánto ahorro? ¿Cuánto invierto? ¿Cuánto gasto? ¿Cuánto doy? ¿Realmente estamos hablando a Dios de estas cosas? Si nos examinamos, capaz que somos avaros, codiciosos, queremos amontonar. ¿Recuerdan cuando había un hombre que cuenta Jesús? Dice que él tenía tanta ganancia que empezó a hacer graneros, ¿no? ¿Y cuál era qué le motivaba a ese hombre? Ese hombre decía, alma mía descansa, porque ahora ya tengo lo suficiente. ¿Qué le dijo Dios? Hoy vienen a pedir tu alma. ¿Y lo que tienes de quién será? Tan rápido como eso se va. Entonces, ¿vale la avaricia? ¿Vale la codicia? ¿Vale el malgastar? ¿Vale que lo que entre salga y sea en demasía? Todos sabemos que eso no debería ocurrir. Así que inclina mi corazón a tus testimonios. Inclina, ayúdame, humíllame, quebrántame, trata con mi orgullo, quiebra mi vida si eso es necesario. Solamente ayúdame a apartarme de un camino tan malo como es la avaricia o la codicia. ¿Podemos hacerlo? Sí, podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque está en la Biblia, porque está en la Escritura. Y como Dios ha prometido victoria para todo hijo de Dios, para nosotros está dispuesta la victoria. Dice la palabra de Dios, hablando del Señor Jesucristo, Él siendo rico se hizo pobre por amor a vosotros. Lo hizo para enriquecernos a nosotros. Imaginemos a nuestro Salvador codicioso. Él alimentó a miles de personas. Él dio
el pago de los impuestos sacando dinero de un pez. ¿Se acuerdan? Él no fue codicioso. Dice la Escritura que él se dio hasta la muerte y muerte de cruz. Si él hubiese sido avaro con su propia vida, arréglense pecadores como puedan. Pero él se entregó, él se dio. Así que también la Escritura dice que él fue quebrantado. No porque necesitara humillación para ser humilde. Él era humilde de todo corazón, pero precisaba identificarse con los padecimientos humanos para llegar a ser nuestro sustituto en la cruz. Y él nos entiende. Todo lo que el salmista oraba, lo podemos orar nosotros. Y Dios y el Señor Jesucristo entiende perfectamente lo que está pasando en nuestra vida. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad o mi deleite. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Es claro lo que él pide. Así deberíamos hacerlo nosotros. Así deberíamos hacerlo. Dios ha querido dar su ofrenda para nosotros, es el Señor Jesucristo. Él envió a su Hijo al mundo por amor a nosotros. Él dio todo. Y como tantas veces hemos escuchado y también he dicho, ¿quién de nosotros daría un ser amado, un hijo, una hija, en favor de otra persona? Difícilmente alguien lo haría. Pero el Padre dio al Hijo. Y estas cosas no las entendía bien el salmista porque estaba sin cumplimiento todavía de esto. Pero nosotros sí lo podemos entender y podemos valorarlo de la manera exacta que Dios quiere que lo valoremos.